Bueno, así son los mequetrefes que usan la política para buscar promover lo que seguramente van a más adelante reclamar para ellos. Y en este caso, el señor Bellido lo que hace es tratar de confundir y dice que hay que identificar a los autores materiales y no, digamos, abrirse por las ramas de buscar instrumentalizar esto de manera política para llegar a los enemigos políticos. Vladimir Cerrón, quien es, digamos, algunos dicen el secretario general de Perú Libre, y, digamos, parecería que esa condición le queda corta y en realidad utiliza y ejerce como propietario de la franquicia todo el poder que le atribuyen, quienes ni siquiera están en el interés de matizar sus puntos de vista, dijo lo siguiente en torno a la primera votación que se dio en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, tratando de, creo yo ahora, con más certeza, de confundir a la población y dar a entender que ellos estaban a favor de habilitar a la justicia que investigue este caso, cuando sus votos al final terminaron yéndose en el sentido contrario. No en una lógica de fortalecer un vínculo con la derecha en términos ideológicos solamente, porque la impunidad, lamentablemente, es el aliento al delito y sobre todo al ejercicio abusivo del poder, en la idea de que señala que puedes hacer lo que te venga en gana y no te va a pasar absolutamente nada, así haya muertos como hubo en este caso. Vladimir Cerrón decía esto, ¿no? El voto directamente de la congresista Rocío Torres, recordaron ustedes, en la primera votación fue un empate y Rocío Torres, que es de Alianza para el Progreso, desempató a favor de la impunidad. Y dijo en ese momento Vladimir Cerrón que esta congresista Rocío Torres de APP, que favoreció con su voto, dice, para favorecer el archivo respecto a los actos criminales contra la juventud el 14 de noviembre de 2020, queda como un histórico sello de impunidad que el Perú jamás olvidará y fulmina su carrera política. Así de severo era Vladimir Cerrón en torno a lo que había hecho, la que inclinó la balanza a favor de la impunidad. Entonces uno, leyendo esto, podía ingenuamente advertir o creer de que los votos de Perú Libre, cuando se viera la reconsideración, iban a ser en el sentido contrario a la señora Rocío Torres de Alianza por el Progreso, es decir, que iban a más bien votar en contra del archivo, a favor de que el Ministerio Público pueda ver este caso como corresponde. Pero, sin embargo, terminaron sus dos congresistas, tanto Valdemar Cerrón como el señor Guido Bellido, cercanísimos a él, uno que además lleva su apellido y el otro que, digamos, es casi un anexo del señor Cerrón, Vladimir Cerrón, votaron por la impunidad. Entonces, ¿cómo se explica que el dueño de el kiosco diga, pues no podemos nosotros avalar la impunidad, y los que junto con él dicen ser parte principal de la estructura de esta agrupación política no le hacen caso? La verdad es que no hay posibilidad de que sostenga un matiz o una diferencia de esa naturaleza con Vladimir Cerrón, ni lo que ellos suelen decir para tratar de justificar algunos actos que terminan siendo bárbaros, de que dentro de su partido hay discrepancias y democráticamente pues las decisiones se pueden tomar por las mayorías así no lleguen a un consenso. No, pero aquí en realidad no es que el señor Bellido y el señor Valdemar Cerrón han votado a favor de la impunidad en contra del señor Vladimir Cerrón, sino que el señor Vladimir Cerrón finteaba en un Twitter cuando más adelante, si para aliarse con quienes hoy día se siente, parece muy cómodo, había que votar en la dirección que terminaron votando, pues había que hacerlo como una muestra de que ya estaban de ese lado y votaron. Entonces el cinismo, la hipocresía de la política se traslada muy rápida e intensamente a los sectores políticos que decían que por tener un origen distinto y por representar supuestamente a una ciudadanía distinta, terminan finalmente usando las malas artes. ¿Y eso qué hace o qué dice de la política? Que los consensos hoy en la política son muy peligrosos porque tienen a la base una vocación a estas alturas ineludible, ¿no es cierto?, claramente identificada por, entre otras cosas, la impunidad para quienes violan derechos humanos, como era este caso, porque así
lo ha estipulado inicialmente el Ministerio Público en sus investigaciones. Pero claro, uno podría decir que esto no es un asunto novedoso. Y claro, no es del todo novedoso, porque ya recordarán ustedes hace algunas semanas el abrazo que se dieron la señora Mari Carmen Alba, que es una versión muy parecida a la de Merino en el poder, no solo por la angurria de llegar por una vía que no es la democrática para ser presidente de la República, sino porque evidentemente Valdemar Cerrón, bajo la idea de que están promoviendo un consenso, es capaz de vender su alma para tratar de ubicarse en mejor forma políticamente. Y lo vamos a ver más adelante cómo otra vez se han juntado para impedir que los disidentes de la bancada, entre otros los que salieron de Perú Libre y haciendo bien, pues sean excluidos de la posibilidad de ser tomados en cuenta para la mesa directiva del Parlamento de la República. Y esto también, por supuesto, se condice o dialoga con esa palmadita en el hombro que se dieron el señor Guido Bellido con la señora Mari Carmen Alba en el interés claro de que ya sentían que eran parte de los suyos. Ahí está, entonces no hay del todo una novedad en términos del comportamiento de esta agrupación o alguno de sus miembros frente a la impunidad que tanto necesitan ellos también, en algunos casos más vinculados a la corrupción, como ya todos ustedes saben, porque esto ha sido bastante difundido y expuesto por los medios de comunicación. Pero lo peor de todo es que hay una burda o un burdo intento de justificar este acto bárbaro. Por ejemplo, el señor Waldemar Cerrón ha dicho lo siguiente, ha dicho que no votaron para que la justicia esté habilitada para investigar, entre otros, a altos funcionarios, porque esto puede terminar llevando a una situación desmejorada en el ámbito de la política y la justicia al señor Pedro Castillo. Es decir, en el mejor de los casos, para Valdemar Cerrón, él no vota a favor de una iniciativa que era la que correspondía más bien aprobar por una cuestión claramente de conflicto de intereses, porque dice que al presidente Castillo le puede también más adelante caer el guante. Vamos a escuchar cómo burda y escandalosamente el señor Valdemar Cerrón trata de justificar su voto a favor de la impunidad. Un tema muy importante es que ha habido un trabajo de investigación por parte de una comisión la cual se ha sustentado y no han podido rebatirla. Pero el tercer punto que voy a mencionar es el más peligroso, porque si nosotros queremos... El próximo denunciado sería Pedro Castillo. Y nosotros no podemos estar en un plan golpista, en un plan de repente disimulado, bajo el pretexto de acusar a cada presidente por cada situación que tenga. Yo dije que va a haber un tema político ahí, una sanción política, pero el tema penal le corresponde a la Fiscalía. Pero este o es, digamos, un desconocedor de lo básico que en derecho se tiene que conocer para entender el funcionamiento del sistema de justicia, o simplemente, cosa que yo más creo y a lo cual me inclino a pensar ha estado a la base de lo que ha expresado, es que es un personaje que ha buscado favorecer ese sector político en el ánimo y en el pragmatismo de después buscar algún nivel de cercanía para un propósito muy cercano, ¿no? Esas afinidades que hoy día se están mostrando a flor de piel entre estas agrupaciones o estas personas, tiene una sola voluntad, que más adelante puedan encontrarse en algo que les convenga a todos, porque su argumentación, la verdad, no solo es penosa, sino es claramente ignorante, ¿no? En términos de lo básico que habría que saber. Si a él le interesa que la justicia avance y que se termine penalmente quiénes fueron los responsables, la única vía para que eso pueda producirse en quienes estuvieron en la cúspide del poder y pudieron por lo menos parar este tipo de arremetida de la policía contra los manifestantes, es que le levanten el fuero para que pasen a la condición de investigados y ahí se determine qué cosa es lo que hicieron o dejaron de hacer. Pero al cerrarles esa puerta, evidentemente eso ya no se va a producir, sobre todo con ellos, que creo yo son responsables, ¿no? Y el señor Guido Bellido, por supuesto, es un personaje que algunos entienden como anecdótico y otros entienden como genuino representante de un país como el nuestro, no solo poco memorioso, sino altamente conservador e informal.
pero a mí me parece que desde la política, al margen de las calificaciones que uno pueda tener o no, hay que hacer el mismo esfuerzo para promover lo que la democracia demanda. Y la democracia demanda justicia. La democracia debería promover que las instituciones hagan su trabajo y no más bien cerrar la posibilidad de que esto pueda llevarse a cabo. No, Guido Bellido habían dicho que le preocupaba lo que había pasado en noviembre del año pasado con Inti y con Brian. Pero sin embargo, al momento de votar, terminó avalando a quienes tuvieron altos niveles de responsabilidad. Y cuando uno escucha su justificación, como usted acaba de escuchar la que dio el señor Valdemar Cerrón, solamente un calificativo puede encajar y ser comprensivo con estos dos personajes, que hay que ser tremendamente miserables y desprovistos de cualquier afecto por lo que están sintiendo las víctimas y sus familiares para no solo votar en esa dirección, sino para después pretender tomarnos el pelo. Vamos a escuchar qué dijo Guido Bellido al respecto. Se tiene en este momento los responsables materiales de la muerte de los dos jóvenes. Pero la Fiscalía ya estableció los responsables políticos. No. Sí, no, lo dice en un documento. Por eso, a ver, vamos a ver. Los responsables materiales no se tienen. Entonces, cuando se traslada eso al enemigo político, cuando se traslada esa responsabilidad al enemigo político, es prácticamente limpiar a los responsables materiales, porque si partes del responsable material, vas a poder llegar inclusive de manera objetiva a los responsables ideológicos y políticos. Y el Ministerio Público, la Policía Nacional y todos los involucrados en ese proceso, de manera transparente, tienen que identificar. Bueno, así son los mequetrefes que usan la política para buscar promover lo que seguramente van a más adelante reclamar para ellos. Y en este caso, el señor Bellido lo que hace es tratar de confundir y dice que hay que identificar a los autores materiales y no, digamos, abrirse por las ramas de buscar instrumentalizar esto de manera política para llegar a los enemigos políticos. Pero aquí es muy sencillo y el señor dice venir de un sector que ha luchado por la justicia en los últimos tiempos, por ejemplo, en el caso de Alberto Fujimori. Y en el caso de Alberto Fujimori, lo que se determinó, pese a que por supuesto muchos como Bellido argumentaban de esa manera, de que él estando a la cabeza del poder en un momento en el que operaba un grupo como el Grupo Colina, no necesitaba la orden directa para probarse que tuvo participación y su anuencia fue lo que terminó generando todas las condiciones para que estos perpetraran los crímenes y violaciones de derechos humanos por los cuales fue juzgado, sentenciado y está purgando condena. Y en este caso también, es decir, lo que sucedió en noviembre del año 2020, todos lo pudimos ver a través de los medios de comunicación. Salvo, según el argumento del señor Cavero y de, por supuesto, los que auspiciaban al señor Merino y el propio señor Merino, de que ellos no estaban informados ni enterados de eso que estaba pasando. Y entonces el Ministerio Público, cuando le dice, hemos logrado determinar que ellos sí tenían la capacidad de poder parar eso y que pudieron haber evitado que esto terminara con las consecuencias que terminó, así que denme la pelota para yo ver hasta dónde llegamos en determinar esa responsabilidad, el Congreso viene y pone un cortapisas, cierra el telón y no permite que nada pase. Y eso se llama, así traten de disimularlo, jugar a favor de quienes pueden terminar habiendo sido los principales causantes de estos actos bárbaros que lamentamos hasta ahora y se produjeron en noviembre del 2020. Pero el señor Bellido no, y trata de driblear y decir una serie de cosas que por supuesto lo ahondan en su indignidad, ¿no? Lo siguen como fango enterrando en su miseria y en su poca capacidad de, por supuesto, tener algún ápice de humanidad frente a los que hasta ahora lloran a sus muertos, ¿no? Alex Flores, de la bancada magisterial, lo que era Perú Libre,
más bien ha ido en el sentido contrario. De hecho, los que votaron a favor no representan el sentir de Perú Libre. Ha dicho: nefasto precedente que se haya archivado la acusación constitucional contra Merino por la muerte de Inti Brian. Esta componenda de la derecha, una vez más, demuestra su vocación histórica por la impunidad. Los votos sesgados no podrán borrar la sangre derramada. Debe quedar claro que los que votaron a favor del vergonzoso informe Cavero lo han hecho a título personal y deben responder por ello. De ninguna manera representan el sentir militante de Perú Libre. Rechazamos todo acto de blindaje e impunidad. No, este es del grupo de Perú Libre todavía, ¿no? Él es de Perú Libre, pero claramente discrepa con el voto de Cerrón y el voto de Guido Bellido. ¿Y tú qué opinas de esta noticia? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. ¡Hasta la próxima!